Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, profesor. Espero que se encuentren todos muy bien. Qué bendición Hola, volver a verles. Hermanos José Ignacio, ahí Daniel, Víctor, Ezequiel, Vania, Guillermo, Moisés y Cristian. Bueno, todos los que se conectan, todos bienvenidos. Una bendición volver a verles. Y tengo costumbre de partir 9:05, así que son 9:04 según mi horario. Espero que estén todos bien. Hermano Guillermo, bienvenido. Bienvenidos todos. La mayoría comienzan sus vidas laborales o académicas por los hijos. Están entrando todo el mundo al colegio esta semana, así que se viene un marzo bien ajetreado. Sí, así es. Bueno, mis hermanos, ya son 9:05 y como tenemos costumbre de partir a esa hora, vamos a dar inicio a nuestra jornada del día de hoy. En primer lugar, agradeciendo al Señor por permitirnos poder juntos estudiar la palabra y este tema tan amplio, tan abarcante como lo es la teología del Antiguo Testamento. Así que les voy a invitar a que tengamos un tiempo de oración y le pidamos al Señor su asistencia, su dirección sobre nuestras vidas en esta jornada. Voy a pedir, hermano Ezequiel, si nos puedes por favor dirigir en oración para comenzar, por favor, mi hermano. amén. Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, le queremos dar la gracia en esta tarde, Señor, ya tarde noche, por poder estar acá. Y queremos pedirle, Señor, que usted nos pueda bendecir en este momento. Usa a nuestro profesor como lo ha hecho siempre, Señor. Y bendígale, Padre Santo, para que nos pueda seguir enseñando lo que usted, por misericordia, Señor, le ha enseñado a él. Bendiga nuestra vida, Señor. Ponga siempre humildad en nuestro corazón. Y todo lo que podamos aprender, Señor, sea solamente para darle la honra y gloria a usted, Señor, porque usted que la merece. Pongo humildad en nuestros corazones, Señor, como también oro por los hermanos que se van a conectar de aquí un ratito más, Señor. Bendígale su vida, Padre Santo. Y le entregamos tu oración en el nombre y a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, nosotros ya hemos ido avanzando en torno a la teología del Pentateuco y creo que ya hoy vamos a concluir esta primera parte, esta parte introductoria respecto de esta primera etapa de clasificación del Antiguo Testamento como que se conoce como la ley, la Torá, ¿cierto? Y ya a partir de la próxima semana vamos a introducirnos al tema de los profetas, al estudio profético o al profetismo del Antiguo Testamento. Sin embargo, cabe destacar para introducir a esta tercera jornada ya y última del Pentateuco, que dentro del contexto de la teología bíblica, que lisa y llanamente es una teología histórica de la Biblia, ya por cuanto no se llama bíblica en desmedro de que las otras teologías no lo sean, como que si la sistemática no fuese bíblica o que la teología pastoral no fuese bíblica, todo lo contrario, cuánta incoherencia hay en esas afirmaciones. Sin embargo, lo que hace la teología bíblica es ver un panorama histórico general de la escritura. Y lo que hace la sistemática de alguna forma es agrupar temáticamente o en virtud de asuntos la teología. Y ahora está entrando dentro de los grandes puntos de la historia de la redención del Pentateuco. Hemos visto el periodo pre-mosaico o el periodo de los patriarcas, prepatriarcal y patriarcal, y ahora el periodo mosaico. ¿Ya? Y la semana pasada abordamos la afirmación del Señor estableciendo un pacto con un pueblo, declarándole un pueblo santo. En hebreo aquí estaba la expresión Am Kadosh. Esto sustentado en la misericordia fiel o el amor fiel de Dios. El sustento sine qua non por el cual se confirma el pacto de Dios con su pueblo es esta expresión, Gesed, que en los salmos está muy ligado a
también la verdad. Y reitero esta expresión, Gesed y Emet. En hebreo significa misericordia y verdad, o misericordia y fidelidad de manera indistinta. Puede ser de cualquiera de las dos formas traducido. No sé si ustedes recordarán el Salmo 117. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí vemos esta expresión, ¿no? Misericordia y fidelidad, ¿ya? Misericordia y bondad del Señor. El Salmo 117 lo confirma también. Bueno, mis hermanos, mi pueblo, mi posesión, y la otra expresión que habíamos visto era mi hijo, mi primogénito, dando realce a la declaración de parte de Dios como padre de un pueblo llamado hijo. No olvidemos que que Dios a través de Moisés no solamente decía a Faraón, deja ir a mi pueblo, sino también deja ir a mi hijo. Esta relación filial entre Dios con su pueblo no es algo neotestamentario, es del Antiguo Testamento. Dios establece una relación pactual con su pueblo, a quien también declara su hijo, ¿ya? Así que, confirmando esto, vemos nosotros también en la era mosaica la necesidad de la mediación o del mediador, de alguien que se ponga en el lugar del pueblo, a favor del pueblo, delante del Señor. Y esta es la labor sacerdotal. El pueblo del pacto tenía un rol sacerdotal y un grupo específico de ese pueblo eran llamados los sacerdotes, y en particular de una tribu de Israel que serían los levitas, ¿ya? Quisiera que leamos, porque aquí está expuesto el texto de forma literal, en la versión Reina Valera 60, el libro de Éxodo 19, 3 al 6, y la forma en cómo se mueve, ¿no?, al pueblo a ser un mediador, un sacerdote delante del Señor, ¿ya? Dice así: anúnciales esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Comillas, dice el Señor. Ustedes son testigos de lo que hice a Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Yo me pongo a pensar, estas expresiones de reino de sacerdotes y nación santa la encuentra en la expresión de Pedro en la segunda carta, ¿cierto? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Pero Pedro lo toma del antiguo. Evidentemente que es palabra del Señor revelada también en el Nuevo Testamento, pero viene a confirmar las promesas firmes desde el principio, de expresarles que el pueblo de Dios era un reino de sacerdotes y una nación santa, ¿ya? Por tanto, el pueblo sintió intensamente la magnificencia y santidad de la presencia del Señor en el trueno de su voz, ¿ya? Si ustedes ven el relato más adelante y en las otras ocasiones que hemos tenido clase con los que están conmigo en el contexto Antiguo Testamento también, o hermenéutica, recordaremos lo que continúa después de la expresión de los 10 mandamientos. O sea, si hay un momento en la historia de la redención, en la historia del pueblo de Israel, donde Dios se muestra en gloriosa majestad, es en la entrega del decálogo, en los 10 mandamientos. Y el Señor establece una relación de pacto con su pueblo, escribe con su propio dedo en las tablas de la ley su palabra, su ley, y lo acompañan eventos extraordinarios, eventos magníficos, como lo es que se abre la tierra, como lo es que cae fuego del cielo, viene un temblor, un terremoto. La gente que está escuchando es el trueno de la voz del Señor, no se puede sostener en pie. Y una afirmación significativa que está después, en el final del capítulo 20 de Éxodo, es el pueblo diciéndole a Moisés: Moisés, que seas tú quien hable con nosotros, que no sea Dios quien hable, porque ¿quién puede resistir sea su voz? O sea, la voz del Señor, de manera extraordinariamente magnífica, fuerte, produce temblor en todos quienes lo escuchan.
no solamente es una forma de relatar la forma en que Dios declara su palabra, el evento de Éxodo 20, también vemos, por ejemplo, el caso de Isaías con el carbón encendido, o de Habacuc, que no se puede sostener en pie cuando escucha la revelación de la palabra del Señor, el libro de Habacuc capítulo 3, fin del capítulo 2, principio del capítulo 3. En resumidas cuentas, mis hermanos, cuando Dios le dice a Moisés en Éxodo 3, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde pisas es santo, es porque le está hablando algo muy serio. Cuando Dios habla, primero el pueblo oye, también el pueblo teme y es reverente. No existe esa irreverencia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento para referirnos o acercarnos al Señor. Independiente de que la relación ahora sea cercana por cuanto el velo del templo se es rasgado por los méritos de Cristo y no por los méritos del pueblo, reiteramos esto, por la gracia del Señor, el velo del templo se rasga. ¿Eso significa que tenemos libre acceso ante el Padre? Por supuesto que sí. Pero eso no significa que podemos ser irreverentes delante del Señor para referirnos a Él de la forma en que nos plazca. O sea, yo digo en el contexto muy chileno, chilensis, ¿no? Todas estas expresiones para referirse a Dios como mi compadre, o el tatita Dios, o el que está arriba, no tiene asidero en la escritura. O sea, referirnos a Dios así, algunos más irreverentes, el flaco, no sé si han escuchado esas cosas. A mí me causa mucho asombro, y no nos olvidemos que las leyes del Antiguo Testamento, desde la esfera espiritual, siguen rigiendo para nosotros. O sea, me estoy refiriendo a que de forma espiritual nosotros tenemos que todavía tener esa reverencia delante del Señor. Algunos creen que no corresponde, yo creo que absolutamente corresponde. Y no significa ser un amargado, ni un enojón, ni una persona de falta de gozo, pero no es lo mismo gozarse en el Señor que burlarse del Señor. Hay quienes lo hacen hoy día. Y el mandamiento claro es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque el Señor no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Y qué más claro que eso, no? Cuando nos referimos al Señor, lo hacemos con temor delante de Él, sabiendo que nos estamos refiriendo a quien nos ama, a quien nos cobija con su brazo de amor y de poder, pero a quien creó el universo y a quien es digno de toda gloria y honra. A Él servimos, por Él vivimos, y en particular ahora por Él estudiamos. Por tanto, no tenemos que perder de vista nunca ese foco, hermano, el foco en la reverencia, en la santidad intelectual también delante del Señor, ¿ya? Que Dios nos libre de esos errores, al menos, ¿ya? De esa falta delante del Señor. Entonces, retomando esto, el pueblo sintió la voz del Señor, el pueblo oyó a Dios hablar y eso obviamente los volvió a que su mente y sus corazones buscaran de su rostro, buscaran de Él. Y una vez más, en este relato de Éxodo 19, viene a confirmar la forma en que el Señor establece su pacto, cómo lo hacen los pactos de suceranía del antiguo Oriente Próximo, que versan sobre un rey soberano tomando posesión y tomando autoridad por sobre un reino vasallo. El rey soberano tiene mayor autoridad, mayor autonomía, poder y gloria, y toma a su cobijo, bajo su amparo, a un pueblo vasallo. El rey soberano se compromete a dar protección y cuidado y sustento, y el reino vasallo se compromete a qué? El reino vasallo se compromete a darle obediencia, a rendirle pleitesía y a no servir ni rendir tributo a ningún otro reino, a ningún otro imperio. Los pactos por regla general de suceranía están confirmados por compromisos, por condiciones respecto de qué es lo que habría de ser uno y qué es lo que habría de ser el otro. Pero hay una cosa primordial en los pactos de suceranía que a veces los dejamos pasar por alto, y es la forma en que se da realce al proceso histórico en el cual se da el pacto. Y eso es lo que nosotros tenemos en el Éxodo 20. Ustedes han escuchado los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero los 10 mandamientos son dados en el contexto del pacto de suceranía, por cuanto la primera afirmación de ese pacto
no es, no tendrás dioses frente a ti, o no te harás imagen, o nada por el estilo. La forma en que se establece el pacto y su base histórica es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense esa afirmación: por cuanto no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás a imágenes, ninguna semejanza, y así sucesivamente, ¿no? Guardarás el día de reposo, todo eso. Pero la confirmación, el sustento, la base para el pacto de suzerainía es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, les dice a los israelitas: recuérdense de dónde los saqué. ¿Y cómo les confirma ese pacto? Perpetuo, a través de la celebración de la Pascua. Fíjense ustedes lo que hacen los judíos en la Pascua. La Pascua, en la fiesta del Pesaj hebreo, consiste justamente en no solamente participar del pan y del vino como lo es la cena, sino también de la carne, de las hierbas amargas, de las, de estos frutos dulces y varias otras cosas, sino también de recordar cómo el Señor los liberó. Y se lee el texto bíblico, y se cantan los salmos, y se recuerda la confirmación, la afirmación del Señor: yo soy Jehová vuestro Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando no había libertad, es el Señor el que trajo libertad al pueblo. Cuando no había esperanza, es Dios el que trajo liberación. ¿Ya? Eso. Hermanos, yo sé que a veces me largo a decir varias cosas de un momento, y quisiera saber si hay alguna pregunta, algo que necesiten comentar, conversar, preguntar. Dejo la palabra para antes de seguir. Si es que hay. No, muy bien. Siéntanse en libertad de hacerlo cuando lo estimen, ¿ya? Bueno, también sabemos que el pueblo de Israel es una nación santa. Es otro título dado a Israel, una nación santa. Lo habíamos dicho la semana pasada. Am, pueblo en hebreo, am, pueblo. Kadosh es santo, ¿cierto? Am, Kadosh, pueblo santo. En Éxodo 19:6 se le dio a Israel otro título, que iba a ser una nación, pero no como la serie de naciones ordinarias que no conocían a Dios. Israel sería una nación santa, o no como cualquier pueblo, sino un pueblo escogido de entre los otros pueblos, ¿cierto? Sin embargo, esta promesa se conectaría con la respuesta y preparación del pueblo para la teofanía, en otras palabras, para la manifestación gloriosa de Dios. Y esos requisitos eran una prueba, y ahí está en Éxodo 20. No tengan miedo, le respondió Moisés: Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. En otras palabras, el temor del Señor no es solo para, no es solo para tiritar, sino para no pecar. El temor del Señor es para obedecer. Esta mezcla significativa, ¿no?, entre lo que es el temor del Señor y también lo que es el obedecer su ley, su palabra. Pregunta interesante que voy a decir ahora. Si el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que busque la sabiduría, y Dios demanda de su pueblo sabiduría, quisiera preguntarles a alguien que pueda contestar a esto: ¿qué es la sabiduría? ¿Hay alguna definición bíblica? ¿Hay algún texto que se les que recuerden ahora respecto de qué es la sabiduría? Yo sé que hay un libro, ¿no?, que tiene que ver con la sabiduría, pero en virtud de eso, ¿qué es la sabiduría, mis hermanos? Hola, pastor. Mi hermano. Sí, la verdad es que a mí me pasaba que antes uno leía o uno escuchaba predicar, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero uno no entiende qué es el temor a Jehová, qué es lo que es. Algunos a lo mejor creerán que el temor a Jehová, no sé, puede andar mirando todo el día que el Señor no haga caer un rayo sobre nosotros. Pero en una ocasión me acuerdo que estuve buscando este tema de la sabiduría, no me acuerdo el pasaje ahora, pero sí me acuerdo que está dentro del Pentateuco, justo que estamos hablando, que dice la palabra del Señor que la sabiduría es guardar, el temor a Jehová dice que guardar
los mandamientos del Señor. Eso es como la sabiduría bíblicamente, por lo que me acuerdo que en una ocasión pude estudiar. Voy a buscar el versículo, no me acuerdo, pero sí sé que está dentro del Pentateuco que estamos hablando. Eso. Gracias, hermano. Tiene toda la razón. ¿Ya? Justamente la respuesta está orientada desde esa óptica. Sabemos, ¿no?, que dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eso significa dos cosas. Primero, que el temor no es sabiduría, pero significa que no puedo ser sabio sin temor. ¿Se entiende? Entonces, primero significa que el temor no es sabiduría, si no lo diría. El temor del Señor es la sabiduría, ¿sí? Pero por otro lado también significa que no puedo ser sabio sin temor. Nosotros tememos para no pecar, según Éxodo 20:20. ¿Ya? Profe, Sí, ¿alguien quiere opinar? sí. No, profesor, entre opinión y pregunta, en, en cortas palabras y a lo mejor, ¿qué en su opinión? Me gustaría saber su opinión. ¿Qué es el temor? O sea, porque eh, muchas veces se habla de que tenemos que tener un temor reverente, ya, pero ¿qué significa eso? Porque, por ejemplo, cuando Israel llega al monte de Sinaí, ellos de verdad tienen miedo. O sea, cuando uno lee el texto, ellos tienen miedo de que Dios les hable y le piden a Moisés que él sea intermedio de ellos porque tenían miedo de que Dios les hablara directamente por todo el estruendo que había. Ahora, ¿a qué nos referimos con temor realmente? Eso me gustaría ver porque nosotros, si lo vemos, Dios, eh, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice que no temas al hombre, ¿cierto? Que puede matar el cuerpo, pero más el alma no puede tocar nada, parafraseando, pero sí a Dios, po, que puede tanto eh, eh, destruir el cuerpo y también echarlo al infierno. Entonces, ¿a qué nos referimos con temor? Para ser claro y conciso, porque muchas veces se genera esta controversia con esa palabra. Y muchas veces como que tendemos a minimizarla. Para mí entender, tendemos a minimizar esa palabra porque Dios es Dios. Entonces, de verdad, lo mismo que nosotros vemos, hablaba usted al principio, acerca de cómo lo tratamos a Él. Por ejemplo, en la cuarta no le dicen el pulento y así, tantas otras maneras de hablar, pero eh, uno no ve temor en esas palabras. Uno es como que si lo estuviera tratando de tú a tú. Entonces, eh, en su opinión, ¿qué es el temor? Gracias, mi hermano. Desde la escritura, eh, primero hay que afirmar de que los atributos de Dios no son solo amor, sino también dentro de los atributos, aparte de haber amor, también hay justicia y rectitud. Y como Dios es santo, demanda de su pueblo santidad. Por tanto, independiente de que Dios sea un Dios perdonador, también es castigador, ¿ya? Y vendrá a aplicar su recta justicia. No anula eso su amor y misericordia, pero el amor y misericordia tampoco anula su justicia y el castigo que viene. Por tanto, hay varios autores que han abordado esta temática sobre lo que significa el temor, ¿ya? Hay uno muy interesante que se llama Rudolf Otto, hay un libro que se llama Lo Santo, lo racional y lo irracional de la idea de Dios, que tiene que ver con la forma en que el hombre se presenta ante la majestad de Dios, ante la divinidad de Dios. Y las expresiones que hay en el Antiguo Testamento es justamente de cercanía por cuanto Dios es un Dios bueno, misericordioso y fiel, pero también es un Dios justo y recto, y demanda que su pueblo sea justo y recto.
y lo que viene contra el pueblo desobediente ha de causar temor. La forma más clara para confirmar lo que significa este temor está en la forma en que el pueblo de Israel participa del pacto y de alguna forma recuerda la señal del pacto, que es el sacrificio a través de el holocausto de animales, ¿ya? Interesante es que la palabra hacer pacto en el Antiguo Testamento, en el hebreo mismo, significa literalmente cortar un pacto. Y no es porque se rompa la relación de pacto, sino más bien porque para establecer un pacto es necesario partir un animal y derramar su sangre. Y una vez que yo parto ese animal, derramo su sangre, el que ofrece el sacrificio debe pasar por en medio de ese animal. Significando esto que si yo no cumplo mi parte de esa relación pactual, me va a ocurrir a mí lo que le ocurrió a este animal. Por tanto, cuando hablamos de temor reverente, cuando hablamos de respeto, sí, lo hablamos de una parte también, pero también de lo que significa temblar ante la majestad de la justicia y santidad de Dios. De que esto ocurre contra todos aquellos que no hacen la voluntad del Señor. Pero nosotros, en las palabras de Hebreo, podemos decir confiadamente, venir delante del Señor con confianza, con seguridad. Eso es lo que nosotros nos da el Señor. Por tanto, ese temor ya no se vuelve como con esa tensión de que mañana Él me va a castigar o me va a matar. Porque es perder de vista esa otra esfera, esos otros atributos de Dios, como es su amor, su misericordia y su fidelidad, sin dejar de lado lo otro, ¿ya? Tiene que verse en perspectiva, de la forma correcta. Entonces, considerando esta confirmación respecto de lo que es temor, vamos a tener como soporte para afirmar lo que ya mencionó el hermano Ezequiel recién, que tiene que ver con que si el principio de la sabiduría es ese temor de entender que estamos frente a la majestad de Dios, ante un Dios justo, recto, que demanda santidad, la sabiduría misma es la obediencia a los mandamientos, estatutos y preceptos del Señor. Y quisiera que lo leamos en el texto de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 4, versículos 4 al 6, ¿ya? Dice así, aquellos que lo tengan, lo leen ahí conmigo. Deuteronomio 4, versículos 4 al 6. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Ya? Fíjense ustedes, los que no siguieron al Señor murieron. Entonces, confirma de nuevo de que el que no obedece muere, ¿ya? Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Subraya ahora, ¿ya? O memorice ahora. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. No hay sabiduría sin obediencia, sin guardar y poner por obra los estatutos y decretos del Señor. Ahora, la única forma de guardar y poner por obra esos estatutos y decretos es por la gracia del Señor. No hay forma de que el pueblo del Señor sea fiel a Él si no es por su obra en ellos y por su providencia, ¿no? Por lo cual les sostiene diariamente y constantemente. No es como que ahora ustedes vean cómo se le arreglan y sean sabios, porque yo les dejo mi palabra. Sí, el Señor nos deja su palabra, pero también nos deja su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Se entiende? Entonces, hemos de confirmar un día más que tenemos que ser ese pueblo sabio delante del Señor, entendiendo que esa sabiduría es guardar y poner por obra. Pero no se puede guardar y poner por obra los estatutos y decretos del Señor si no tememos, si no tenemos temor. Y ninguno tendrá temor si el Señor no ha transformado su corazón. Todo el que ha sido alcanzado por el Señor, que ha nacido de nuevo, tendrá temor del Señor. Sin duda que es así. Pastor.
Mi hermano Ezequiel. Un ejemplo de temor a Jehová, de sabiduría, podría ser lo que hizo José con la esposa de Potifar, ¿cierto? O cuando, Exactamente. o cuando también se narra en Job capítulo 1 que dice que él era un varón justo, dice, y temeroso de Dios y apartado del mal. Creo que también ahí tenemos algunos ejemplos de lo que usted está hablando, personas que ponían los mandamientos de Dios por obra. Eso. También Daniel y sus amigos frente a en Babilonia y cuántos otros casos más. Fíjense ustedes todos estos casos. Hombres íntegros delante del Señor, de oración. Elías sujeto a pasiones, dice Santiago. Sin embargo, oró y no vino lluvia. Entonces, uno dice todas estas cosas son significativas porque el Señor lo que demanda de nosotros antes que los sacrificios son el espíritu quebrantado. Son quebrantamientos de lo profundo del corazón. Al corazón, como dice el Salmo 51, contrito y humillado, no despreciarás tú, Señor, tú, oh Dios, ¿ya? Bueno, Ahora, profe, hermano dijo Moisés, sí, Rudolf Otto, ¿cierto? Rudolf Otto, no es un Y el, autor conservador ni nada, ¿ya? Pero no, no, Rudolf pero, Otto, y el nombre del libro era lo santo, Lo lo Santo. racional y lo irracional en la idea de Dios. Es un teólogo filósofo, y es interesante la propuesta de él. Hay varias cosas con las que yo discrepo, pero respecto de este tema, justamente que tiene que ver con el temor frente a una majestad de Dios, es lo que él trabaja muy bien en los primeros capítulos de su obra. Ya, gracias, profesor. Qué agradecimiento. Bueno, vamos a ver el tema de la ley, ya de la Torá misma en el Pentateuco, ¿ya? Ninguna fórmula apareció con mayor insistencia en este periodo que esta afirmación del Señor. Yo, Jehová, o yo, Jehová, vuestro Dios, o yo, Yahvé, vuestro Dios. Todos estos textos que están aquí citan y se refieren al Señor de esa manera. Entonces, como aquí ya vemos varios, y tenemos la Biblia, ¿no? En nuestro poder, voy a invitar en el orden que los tengo en la pantalla si me ayudan a buscar cada texto que está aquí. En primer lugar, voy a pedir al hermano José Ignacio Díaz, si puede por favor buscar Levítico 18:5 y 30. Luego pedir al hermano Moisés Luna, si puede buscar Levítico 19:2, 4 y 10. Hermano Ezequiel, Levíticos 19, versículos 14, 16 y 18. Hermano, los que veo ya, que sería hermano Daniel. Hermano Daniel, Levítico 19, versículos 25, 28. Ya, 19, versículos 25, 28. Y sí, esos son los hermanos que estoy viendo ahora. Ya, y hermano Víctor, ya, el Levítico 19, versículo 30, 32 y 34. Bueno, 30, 32 y 34, 37, para que así tenemos esa secuencia. Hermana Vania ahí sube el libro, bien interesante, está todo en PDF ahora. Yo lo tengo en papel ese libro. Lo publican. Sí, ahí está, profesor, para los hermanos. Gracias, muchas gracias. Los españoles lo publican a ellos. En un viaje que tuve en el año 2010, el año del terremoto, en el tiempo del terremoto, lo compré ahí justamente en una ciudad que se llamaba Málaga, que se llama Málaga en España. Ya mis hermanos, entonces en el orden que les pedí, hermana Vania, si también me ayuda con la lectura, por favor, sería Levítico 20, versículos 7, 8, 24 y 26. Ay, de nuevo, profesor, Levítico 20. 20, ¿Ya? capítulo 20, versículos 7, 8 y 24 y 26. Por favor, ¿ya? Bien, mis hermanos, Ya. ahora sí leemos. Ok, yo tengo un poquito de ruido de fondo, así que para que no Ningún se... problema. Dice así el versículo número 5 del capítulo 18 de Levíticos: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales
haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Ahora el 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis de ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bien. Ahí culmina diciendo Ani Adonai. Cada vez que dice así, Ani Adonai en hebreo. Levítico 19:2. A mí me tocó. Ya. Dice así, 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Verso 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Y el 10 dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Perfecto. Gracias, mi hermano. Sigue, hermano Ezequiel. A ver, el 12, ¿cierto? Sí. 19-12, sí. Sí, mira, 12, 14 y creo que 16, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya, el 12 dice así, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El 14 dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y el 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Gracias, mi hermano. Hermano Víctor. Ah, no, Daniel, disculpe, hermano Daniel. 18. 18, 25 y 28. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El 25. Mas al 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer tu fruto, yo Jehová vuestro Dios. 28. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Gracias, mi hermano. 30 al 32, 34, 37, hermano Víctor. Aquí está. Versículo 30 dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. El 31 también, mi hermano, por favor. 31 ya. El 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. El 34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y el 37, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová. Gracias, mi hermano. Hermana Vania, por favor. Ya, voy con el 20. 27:8. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos, poniéndolos en práctica para ser santos. Y después el 20 del 24. 24 y 26. Dicho. ¿Ah? 24 y 26, sí. Ah, ya. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Os he apartado de los pueblos. Habéis, Perfecto. pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo.
y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Qué amoroso. Amén, amén. Fíjense ustedes que se confirma nuevamente esta relación de pacto con el Señor, pero con dos expresiones muy significativas en todos estos textos que leímos, ¿no? Yo Jehová o yo Jehová vuestro Dios, el Dios de ustedes. Ya son dos conceptos bien interesantes, ¿no? El Señor confirma, poniendo su firma en todas estas condiciones que hay para el pueblo. Hagan esto por una razón, porque yo soy el que se lo está diciendo a ustedes. Yo soy su Dios. Pero no solamente para mostrar la autoridad, sino para mostrar un compromiso de relacionamiento con su pueblo. De que no los va a dejar solos, de que no van a estar a merced propia de su propia voluntad, ni de su suerte, sino para decir, yo estoy en medio de ustedes, yo los llevo, yo los sostengo, los guardo, etcétera, ¿no? Ahí lo confirmo cuando diciendo, el Dios de ustedes, yo soy Jehová, el Dios de ustedes. Estas dos expresiones de Dios y de Jehová en una misma afirmación. Yo, el Señor, vuestro Dios, Ani Adonai Elohei Hem. Elohim es Dios, Elohei Hem, Dios de ustedes. Estoy con ustedes. Ahora, respecto de la forma de clasificación de la ley del Antiguo Testamento, de la Torá misma, nosotros tenemos tres tipos de leyes dentro de los 613 mandamientos, entre los cuales está el Decálogo, que son los 10 mandamientos. Pero los mandamientos del pueblo de Israel no son 10, son 613. Y aquí leímos varios de ellos, ¿cierto? Leímos varios de los mandamientos. 603. Se dice que fue Maimónides en el siglo XII, quien incluye dos que no eran parte original, pero ese trabajo de cuantificar los mandamientos no corresponde a la escritura. Si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna parte que diga mandamiento 1, 2, 3, 4 y 603, ¿no? Sino más bien el trabajo propio del quehacer de los rabinos, previo al tiempo del Señor, incluso que lo tenían cuantificado. De los cuales tenemos ley moral, que se conoce también como los 10 mandamientos, ley ceremonial y ley civil. Moral, ceremonial y civil. Hay un autor que es significativo para nosotros quienes suscribimos la fe reformada como presbiterianos, que es Juan Calvino, que en el libro La institución de la religión cristiana, en el libro tercero específicamente, hace una distinción muy clara respecto de lo que son los mandamientos del Señor y las leyes del Antiguo Testamento. Yo les voy a sugerir ahí que lean el libro tercero, capítulos, no recuerdo ahora específicamente todos, pero creo que entre el 10 y el 20, que aborda justamente este tema de diferencia entre el antiguo y el nuevo, y las demandas del antiguo con el nuevo. Sin embargo, el contexto de las demandas morales de Dios era doble. Yo soy el Señor, tu Dios, y yo te saqué de Egipto, del país de donde eras tu esclavo. En otras palabras, yo confirmo mi señorío, pero también confirmo tu pasado y de dónde yo te saco. Por consiguiente, el patrón de medida de la moral para decidir lo que era verdadero, falso, bueno o malo se fijó en el impecable e inquebrantable carácter santo del Señor, el Dios de Israel. El Salmo 46 de alguna forma viene a confirmar esta expresión, ¿no? El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fíjese que eso aparece en el Salmo, en todo el coro del Salmo 46. Jehová está con nosotros, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué lo menciono? No sé si alguna en sus iglesias cantan un himno muy conocido llamado Castillo Fuerte. No sé si han conocido, han cantado el himno Castillo Fuerte. Castillo Fuerte es nuestro Dios defensa y buen escudo. Ese himno es escrito por Lutero, pero en el contexto de la persecución, cuando su amigo, uno de los líderes de la reforma en Holanda, es quemado en la hoguera
por testificar del Señor. Y en medio del martirio, de la opresión y de la persecución, Lutero viene a reafirmar estas promesas del Señor de que Él va a estar con nosotros y de que Él es nuestra defensa y buen escudo. Pero una forma en que se refiere el himno al Señor es Señor de Sabaoth. No sé si alguna vez lo han visto en los himnos. Hay algunos que lo traducen más castellanamente y le ponen Señor y Salvador, ¿ya? La versión de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, le cantan como Señor y Salvador. Suena bien bonito, pero pierde todo el sentido de lo que tenía Lutero para cantar, porque la palabra Sabaoth no es Salvador. En el castellano suena igual, pero en el hebreo no. Sabaoth es ejércitos. Adonai Sabaoth o Adonai Tsebaoth en hebreo es el Señor de los ejércitos. No obstante, cuando nos referimos a Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos, Adonai Sabaoth, no venimos a declarar la perspectiva beligerante de Dios, ni que Dios sea un príncipe de la batalla necesariamente, porque de hecho lo es fuerte en la batalla, como dice el Antiguo Testamento, sino antes que su poder bélico, su soberanía y su autoridad por sobre todo. Dios tiene soberanía y tiene todo el poder. Por lo tanto, el Señor es Salvador, decía el Salmo, el Señor es de los ejércitos, el Salmo 46, pero también es el Dios de Jacob, lo cual no viene a decir que sea el Dios de un hombre, sino el Dios de un pueblo, por cuanto Jacob es el padre del pueblo de Israel y de la descendencia. En otras palabras, le viene a decir, pueblo de Dios, ustedes tienen un origen y tienen una historia. Yo soy el Dios de su historia, pero también soy el Dios de su presente, pero también de su pasado, y estoy con ustedes. Lo que Dios hizo antes, lo seguirá haciendo, lo sigue haciendo. Les voy a sostener, los voy a cuidar. Estos tres mandamientos positivos presentan tres esferas de responsabilidad del hombre. ¿Cuáles son? Relación del hombre con Dios, relación del hombre con la adoración, relación del hombre con la sociedad. ¿Ya? Y aquí están los mandamientos, ¿ya? Los mandamientos. Relación con Dios, relación con la adoración y relación con la sociedad. ¿Ya? Así se clasifican los mandamientos, mis hermanos, los 10. Ley ceremonial. Uno dice, ¿tendremos que estar vestidos sacerdote hoy día? ¿O cantar danza hebrea? ¿O vivir una espiritualidad o una liturgia israelita hoy día en el siglo XXI? ¿Debemos o no debemos? Y me refiero en particular a aspectos litúrgicos, pero sobre todo lo de índole ceremonial. ¿Nosotros tenemos que guardar los mandamientos desde la esfera ceremonial? La misma ley que hizo demandas tan altas a la humanidad también ofreció un elaborado sistema de sacrificios en el caso de que hubiera un fallo en alcanzar estas normas. Y es por eso que parte del quehacer del pueblo de Israel era hacer sacrificios. ¿Tenemos que sacrificar animales hoy o no? Hay un versículo, y voy a dejar aún más sencilla la confirmación. En el libro de Hebreos, y lo voy a hacer más sencillo todavía, ¿no? El capítulo 10, donde el Señor declara que una sola vez y por todas, el Señor es el que hizo el sacrificio. Entendiendo esto, ¿debemos guardar la ley ceremonial hoy? ¿Sí, no o alguna otra cosa que decir? ¿Quién se lanza con eso? No hay, recuerden, estamos aprendiendo, no importa que nos equivoquemos. Si, como bien decía el hermano Moisés, es una pregunta, comentario, porque estamos construyendo en realidad en razón del texto y de la escritura nuestro aprendizaje. Entonces, alguien que se quiera ahí lanzar a la piscina, a dar alguna afirmación. ¿Guardamos los mandamientos de índole ceremonial, la ley ceremonial o no? Yo creo que no. No solo por ese pasaje, sino que en Efesios también dice que Dios vino el Señor vino a sacar ese muro intermedio que había entre el pueblo judío en este caso y los gentiles. Y lo ceremonial en realidad
dentro de las lecturas, no de estas, de otras lecturas, y si uno lee en parejo la historia, muestra a Dios cuando está en el monte Sinaí, ¿cierto? Él escribe las tablas de la ley y las entrega a Moisés, pero después de la idolatría del pueblo, Dios ya no quería morar en medio del pueblo, sino que ir al frente y atrás. Entonces, Moisés intercede por ellos, ¿cierto? Intercede por el pueblo porque Moisés quería que él morara en medio del pueblo. Pero por la idolatría que había, Dios establece todas estas normas para acercarse a Dios. Entonces, si Jesucristo vino a quitar ya todo el velo, todo el muro intermedio, todo el Señor Jesucristo estoy refiriendo. Entonces, todo esto era sombra de lo que Él haría por nosotros. O sea, nosotros tenemos acceso directo al Padre por medio de Él. O sea, acceso directo por medio de Él. No tan directo, pero sí directamente por medio de Él. Pero ese es mi punto de vista. Muchas gracias, mi hermano Daniel, mi hermano Moisés. ¿Hay alguien que Profe, tenga una visión parecida, concuerde o discrepe, hermano Daniel? profe, Sí, diga. sí, yo también creo que, bueno, hay varios, eh, por ejemplo, con la observancia del día sábado, que eso es una, es una disputa que se lleva con muchas personas, pero yo creo que lo que dice mi hermano Moisés es lo que es, pues, sí, o sea, sobre todo el hombre, y lo que Jesús más le reprochó a los fariseos eran que eran demasiado idólatras, o sea, demasiado religiosos. Entonces, si fuera un mandamiento que tuviéramos que cumplir, claro, echaría por tierra o haría sombra o simplemente el sacrificio de Cristo no tendría relevancia, si es que ahí, si el sacrificio de Cristo. Ahora, yo creo que podría ser que si alguien lo quiere guardar, está bien también, pero no es un requisito para la salvación. Eso. Eso es una cosa, pero quería decirle algo cortito, profe, una sola pregunta. Usted que sabe hebreo, Selah de los salmos, en hebreo es la misma traducción, porque yo había escuchado que eso era difícil de traducirlo del hebreo, pero dicen que Selah significa pausa y reflexión, pero no sé si es lo mismo, ¿se puede traducir igual del hebreo? Gracias, mi hermano. Se sugiere que no se traduzca. Es como, no sé, traducir palabras que no tienen traducción. A ver, Selah es un silencio en medio de un canto. No olvidemos que los salmos son el himnario del pueblo de Israel, por tanto deben ser cantados, y como canción que son entonadas, y no toda entonación, cualquier canto, cualquier himno, tienen pausas pues, en medio de, para cantar el coro o para cantar otra estrofa. Esa es la función que tienen los Selah, es una pausa en medio de un canto. Todos los Selah aparecen en los salmos. Hay salmos que no tienen Selah, pero hay un solo capítulo en el Antiguo Testamento que tiene Selah, aparte de los salmos, que es Habacuc capítulo 33. Por tanto, se cree que ese pudo haber sido un canto también. Ya, pero es un canto, es una pausa en medio de un canto. Es una pausa en medio de una entonación. ¿Ya? Y en virtud de lo que atendemos sobre la forma de llevar a cabo la ley ceremonial, ¿cómo Pastor, lidiamos? Sí, hermano Ezequiel, sí, también. Proceda, mi hay hermano una, querido. sí, qué bueno que hizo la pregunta porque en el ramo pasado, que era teología del Nuevo Testamento, ahí su hermano nos dejó una enseñanza muy, muy bonita que yo personalmente no la sabía, que es que de los 613 mandamientos que eran para los judíos, se dividían en morales, ceremoniales y unos que son como exclusivos para Israel. Y lo que nos enseñó él, que para nosotros los gentiles hoy día solamente están los morales, solamente esos son los que para nosotros hoy día vienen estando como rigiendo. Entonces, bajo lo que han dicho mis compañeros anteriormente,
esto ceremonial ya no sería para nosotros. Eso, pastor. Gracias, mi hermano. Sí, porque yo no discrepo con Daniel. No obstante, quisiera que entendamos la otra, no la otra postura, sino la forma en que entendemos la postura, porque suena muy tajante decir no, cuando Ah, hay textos que nos mueven a al menos cuestionarlo. Miren lo que dice el Señor. O sea, ah, pensé que era el texto, ¿verdad? Dice el Señor literalmente, yo sé que ustedes lo han visto, ¿no? Yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. En otras palabras, para que se cumpla. Entonces la pregunta es, si el Señor vino para dar cumplimiento a la ley y para que el pueblo cumpla la ley, ¿por qué los cristianos o de qué manera los cristianos no promovemos el guardar la ley? Y hay un versículo que está, bueno, un párrafo completo, pero un versículo que está en Romanos capítulo 12, al cual me gustaría que lo pudieran revisar conmigo, versículo 1, para ver que tiene un matiz la respuesta, toda vez que los mandamientos del Señor se cumplen y se deben cumplir, pero la forma en que se cumplen tienen que ser suscritos a la Escritura. Y fíjense lo que dice Romanos 12:1. Dice así, respecto de la ley ceremonial, ¿ya? Específicamente la ley ceremonial. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el griego dice la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ya? Pero aquí hace mucho sentido como traduce Reina Valera. Cuando leemos esto, es una directa alusión que hace el apóstol Pablo a la ley ceremonial del Antiguo Testamento. O sea, de alguna forma, antes había un sacrificio de animal, donde implicaba que ese animal sea muerto. Ahora dice el apóstol Pablo, ustedes son ese sacrificio. Antes ese sacrificio significaba, ¿no?, que vuestros pecados fuesen perdonados por un tiempo hasta el próximo ofrecimiento de sacrificio. Ahora dice específicamente que vuestro sacrificio es vivo, es santo y es agradable al Señor, pero en vuestros propios cuerpos. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. No significa martirizarnos, ni flagelarnos, ni nada por el estilo, sino más bien que nuestra vida glorifica al Señor de tal manera que todo lo que simbolizaba sacrificios del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento perfecto, ya no como sombras, como decía recién el hermano Moisés, sino como luz en Cristo. En otras palabras, el cumplimiento de la ley Profe, ceremonial y de la ley civil es en Cristo. Cristo como referencia. Hermano Daniel, sí. el tema está en que, por ejemplo, el texto que usted leyó anteriormente que dice que yo no he venido a cumplir, a desechar la ley, sino que la ley se vino a cumplir, pero es que precisamente Cristo la cumplió porque en el Antiguo Testamento la palabra por lo menos demuestra que nadie la pudo cumplir. Entonces, yo digo, Exacto. cumplirla parcialmente tampoco no es la idea, porque o cumplamos las que podamos. No, pues es que nadie pudo. O sea, la ley decía que si usted no cumple un mandamiento, o sea, no, aunque haya cumplido todos los demás, pero bueno, no se cumplió. O sea, la ley para cumplirla había que cumplirla completa y nadie lo pudo hacer, nadie. Entonces, por eso que Cristo, él no vino a abolir la ley, sino que él vino a cumplirla, pero él, po, no nosotros. Ahora, si nosotros pretendemos cumplirla parcialmente o lo que podamos hacer, ya eso lo cumplimos, yo creo que por ahí pasa el tema. No sé, es una opinión nomás. No, pues, muy buena su opinión, pues, o sea, yo lo que estoy diciendo es que el cumplimiento de la ley es en Cristo, y de la forma en que entendemos la ley ceremonial y civil
La moral también, no obstante la moral tiene implicaciones eternas, o sea, para nosotros también está. Los 10 mandamientos han de ser cumplidos hasta el día de hoy. No están abolidos, ya siguen teniendo primacía hasta nosotros en este Es que tiempo. lo, eh, algo a lo que se llega en mucho acuerdo hoy día es que la ley nunca fue dada como condicionante para la salvación de Israel o para que Él los libertara, sino que más bien fue dada como, para que respondiera el pueblo de Dios hacia Dios en culto, en alabanza, fuera como la respuesta del pueblo de Israel hacia Dios, por el amor que Él había tenido por ellos, o por todo lo que había hecho. Entonces, yo no le veo no le veo mucha discordia a lo que usted está enseñando, porque si bien es cierto, en Jesucristo Él cumplió la ley, pero no para que nosotros no la cumplamos, sino que para que nosotros vayamos en respuesta, sea nuestra respuesta hacia Dios. O sea, a ver cómo es. A causa de la salvación, nosotros respondimos en amor y en obediencia a Dios. Básicamente en eso, para no darle más vuelta. Absolutamente. Mira, grafiquémonos con las leyes mismas. Algunas de estas, por ejemplo, en la cultura del Antiguo Oriente Próximo, no son como los departamentos contemporáneos donde está todo junto, el dormitorio está al lado de la cocina y unos metros más allá está el baño en medio de los departamentos. Algunos con ventana, otros sin ventana. En la cultura hebrea no puede haber un baño dentro de la casa a menos de ciertos metros de la casa, por un tema de salubridad. Y eso es propio de las leyes civiles, ¿ya? No de ley ceremonial necesariamente. Entendamos el principio detrás que subyace a la ley misma. Cuando yo digo que nosotros debemos guardar la ley, es la ley civil, perdón, la ley moral que rige para nosotros siempre, no para salvación. No está supeditada nuestra salvación a la obediencia a la ley, pero es una evidencia de la salvación el que guardemos esa ley. O sea, esa idea de honrar padre y madre, uno dice, no, está abolido. No, no hay ningún texto de la Escritura que diga que el honrar padre y madre está abolido. Ningún texto de la Escritura dice que nosotros no tengamos que matar, ¿ya? Es más, el libro de Hechos, capítulo 15, en el contexto del Concilio de Jerusalén, se estiman cuáles son las cosas que han de ser guardadas por los gentiles, ¿ya? Y el apóstol Pablo enfatiza este tema de que ustedes absténganse de 4 cosas, ¿no? De los sacrificados a ídolos, de lo que de sangre, de ahogado y de fornicación. Y la interpretación a la rápida o bien poco profundizada, uno puede decir, eso es lo que se demanda de los gentiles, por tanto nosotros podemos hacer lo que queramos sin hacer esas leyes que se estipulan ahí. No tenemos que tener fornicación, ni sacrificado de ídolos, ni sangre, ni ahogado. Eso es lo que está prohibido para los gentiles. Y no es así. El contexto en el que se escribe y el que se redacta y se tiene esa reunión del Concilio de Jerusalén es en medio de una cultura pagana, de una cultura donde hay adoración a los sacrificados, a los ídolos, y todo en un contexto litúrgico. Ustedes absténganse de esas cosas por la honra del nombre de Cristo y por testimonio de los hermanos. En ese contexto, todo lo que es sacrificado a ídolos y especifica sangre, fornicación, que era propio de los cultos a los dioses paganos, de todo eso, absténganse. Como cristianos, no participen de eso. Sin embargo, eso no significa que nosotros no tengamos que dar la gloria de vida al nombre del Señor como estipula los 10 mandamientos. Lo que yo vengo a decir es que el cumplimiento de la ley ceremonial y de la ley civil, como bien lo sostenía nuestro hermano Daniel, es en Cristo. Por tanto, tiene su cumplimiento en los méritos de Cristo. Y hemos de entender esos méritos de Cristo en respuesta nosotros a esa obra. Por tanto, qué mejor manera de entender el cumplimiento perfecto, lo que respecta a la ley ceremonial, en esta afirmación del apóstol Pablo, cuando dice, ahora vuestros cuerpos preséntenlos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, la forma en que se establecía un culto en el Antiguo Testamento, antes de que viniera el Señor, era sacrificando un animal, matándolo, y todo lo que eso significaba, ¿no? Ahora, vuestras vidas
con vuestros propios cuerpos, ofrezcan, como dice el autor de los Hebreos, sacrificio de alabanza en olor fragante delante del Señor, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. En otras palabras, mis hermanos, no tenemos que guardar todas las leyes que estipula la ley ceremonial y la ley civil. Si podemos cuantificar cantidad de leyes, son solo 10 los 10 mandamientos, o la ley moral, ¿ya? Lo demás tiene su cumplimiento en Cristo, y Él, en los méritos de Él, nosotros damos obediencia a lo que Él hizo. Veo que ahí en el chat también hay unas preguntas o comentarios. ¿Qué opinión personal tiene de la ley ceremonial? Pero eso es lo que estoy respondiendo ahora. La observancia del día sábado, gracias mi hermano Daniel, yo pienso que tiene una respuesta sobre la tradición cristiana, o en base a la tradición cristiana. No está abolido para nosotros el guardar el reposo. El tema está de la forma en que se guarda el reposo, ¿ya? ¿Qué dice el mandamiento? Séptimo, sexto, séptimo. Guardarás el cuarto. Guardarás el día de reposo, no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu asno, ni tu buey, ni nadie que esté bajo tu autoridad, ¿cierto? El principio es que hay que guardar un día porque el Señor lo guardó, porque el Señor descansó, y no solamente eso, sino que también lo santificó. Sin embargo, desde el principio de la era cristiana, por dos hitos significativos que están en la Escritura. El primero es el día en que el Señor resucita, que es el primer día de la semana. Y segundo, porque es el día en que se reunían los cristianos para las ofrendas y para la adoración, para las ofrendas para las viudas específicamente, como está relatado en Corintios. Era el primer día de la semana, por tanto, me parece que no tenemos mejor argumento que ambos para decir que el día en que los cristianos se deben reunir es el primer día de la semana, es el día domingo. ¿Se entiende? Esta era de reunión de los cristianos es el domingo. Sin embargo, aparte de ser considerado el domingo, no es un día para trabajar, no es un día para estudiar, sino que es un día para glorificar al Señor y observar el mandamiento del Señor de la forma en que Él demanda de su pueblo, no hacer obra alguna. Sin embargo, la forma en que vemos excepciones son la forma en que el Señor, o en la que el Señor se relaciona con el sábado en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor hizo una sanidad en un día de reposo? Y el reproche que tuvieron para ello los fariseos. Por eso, el exceso de legalismo respecto de esto nos puede jugar malas pasadas. Yo creo que el límite radica en esta obra de beneficio o de misericordia. Ese es el límite. O sea, ¿quién tiene que trabajar? ¿O quién debe, el que lo hace por gusto? No, es pecaminoso. En el día que el Señor nos dice, guarden este día para el reposo y para la adoración, es pecaminoso, pudiendo guardarlo, no hacerlo. ¿Se entiende? Lo que no es pecaminoso desde mi perspectiva, tomando las palabras del Señor, es aquellos que se dedican al área de la salud y que les corresponda su turno por compromiso laboral, no solamente por lo que significa un sueldo, sino por lo que significa misericordia contra los que están o con los que están necesitados de apoyo en esa área. O también los que ejercen labores de servicio en el orden y la seguridad. O sea, un país sin fuerzas armadas o de orden también vendría al caos. Entonces, imagínense todos los cristianos que descansan el día domingo sin tener carabineros, sin tener policía. ¿Qué puede significar eso? ¿No? De ahí a decir, estoy con la libertad de hacer de mi domingo lo que yo quiera, creo que es incorrecto decir que usted tiene que hacer esto y aquello, pero la Escritura nos demanda a nosotros santidad, y un principio para esto es guardar un día para la adoración y para el descanso de nuestras labores. O sea, el Señor en 6 días hizo el mundo, y el séptimo no lo descansó porque necesitara descanso, sino porque el patrón que nosotros debemos seguir. Trabaje 6 días, el séptimo descanse. Pero también santifíquelo como el Señor lo santificó. Es para la gloria del nombre del Señor. Sobre esto hay un material también que me gustaría compartirles, pero ahora no lo tengo en mi poder, que es la tesis de uno de nuestros pastores, el pastor de la Iglesia de Concepción, el pastor Diego.
que tiene un libro justamente en torno al tema del guardar el reposo, ¿no? Y de dedicar el reposo para la adoración al Señor. Yo espero, mi hermano Daniel, no sé si tendrá algún otro comentario o pregunta, pero con esto que he comentado, responder a esa observancia el día sábado, ¿no? Y la forma en que se guarda el sábado. Y la observancia misma de los mandamientos, insisto, es en el mérito o en los méritos de Cristo, quien ejerce y lleva a cabo el perfecto cumplimiento de los mandamientos. Por eso ese sacrificio es perfecto, por el alcance que tiene. Lo que no significa que por guardar nosotros ahora los mandamientos tengamos que esperar ser salvos por guardarlos. No es así, ¿no? Leyendo algunas cosas más que están aquí en el PowerPoint. Si todos los pecados, excepto la revolución imperdonable contra Dios, o sea, la apostasía, ¿no?, eran perdonables, ¿qué parte tenían los sacrificios y cuáles eficaces eran? Subjetivamente eran muy eficaces, por supuesto, la eficacia también dependía del estado interno del corazón del pecador. Más tarde, Moisés, y más tarde obviamente vendría esa confirmación, ¿ya? Ley civil, para cerrar con lo último que está pendiente. Hasta donde concierne la teología, este aspecto de la ley de Dios era una mera aplicación de la ley moral, aparte seleccionada de la vida de la comunidad, sobre todo donde era más probable que se desarrollaran tensiones. Tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con los reyes, etc. La ley civil ilustraba su práctica en los varios casos o situaciones que enfrentaba el liderazgo durante la ley mosaica. Esto hasta aquí respecto de la Torá, respecto de la ley misma. Hermanos, sobre lo que hemos abordado hasta ahora, preguntas o comentarios. Profesor, Sí, hermana Vania, Vania, ¿cierto? sí, 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 hermana Vania. sí. Disculpe que lo interrumpa, no tengo preguntas de lo que ha hablado, pero quería hacerle una consulta sobre el trabajo que hay que subir el día lunes. No sé si es posible. Sí, Ya, lo que pasa es que yo me encuentro muy ansiosa porque a mí me cuesta mucho el Antiguo Testamento. Yo soy docente, yo ejerzo la docencia y yo tengo acá el informe, lo que hay que hacer de lectura y todo, pero mire, yo me dedico, yo trabajo en esto, entrego rúbrica a mi estudiante y todo, pero no sé por qué me siento tan ansiosa. Lo que se nos pide es que de los 3 textos que son los obligatorios, nosotros podamos reconocer algún tema que nos haya generado interés y en función de eso hacer como una suerte de ensayo, ¿no es cierto?, de 2 páginas profundizando ese tema. La pregunta es, ¿necesariamente hay que incluir cita bibliográfica o puede ser un ensayo más bien con las ideas de uno ir desarrollando un tema que ha propuesto el autor que leímos? gracias, mi hermana. Puede hacerlo de manera parafraseada o puede hacerlo citando literalmente al autor, pero lo que sí es exigido es citar la bibliografía. Antes que la cita textual bibliográfica es citar la bibliografía del trabajo. O sea, tienen que citar a Goldsworthy, a Clooney, a Edmund Clooney y a Walter Kaiser. Y Perfecto, al pero se respecto puede parafrasear y después puede incorporar la bibliografía. o abrir comillas y citar textual. Sí. Puede ambas, ¿ya? Pero lo que a mí me Ya. interesa en el trabajo mismo es la comprensión propia del autor, del Sí. estudiante, respecto de lo que dice el autor. Ya, Por regla y entonces general hay concordancias, por regla general hay concordancias, pero una lectura crítica no significa que yo esté discrepando necesariamente, sino un análisis de lo que dice el autor y Sí, de su relación con la forma en que nosotros entendemos la espiritualidad, cómo estamos viviendo nuestra fe, respecto de la ley del Antiguo Testamento. comprendo. Entonces, para el lunes habría que hacer tener listo el cuestionario, este trabajo y la declaración de lectura, ¿no es cierto? Sí, pero según recuerdo, lo que hablamos es para el martes, que es el día antes Ya. de la próxima clase. O sea, De la tiene que ser segunda unidad o del segundo exactamente. curso, digamos. Sí. La segunda unidad comienza el miércoles con el tema de los profetas. Así que, Profetas, sí. sí, entonces como Ya. parte del profetismo, tenemos que el día martes anterior, a noche, 12 de la noche, máximo, tener este trabajo Todo listo. o lo que es primer módulo entregado. Eso Ya. es lo ideal. Muchas gracias, profesor. ¿Qué Gracias. agradece, profesora, colega? Yo también soy profesor. Bien. ¿Alguien más? Profesor, yo igual tenía una consulta. Mi hermano. El trabajo del módulo 2, ¿ya?
yo voy avanzado porque tengo poco tiempo en casa como para hacer mis trabajos, así que yo trato de avanzar lo que más puedo. El trabajo del 2 es igual al 1, pero acerca de un capítulo de Kaiser del 11 al 15. Páginas, del 11 al 15. son 90 páginas, son de la página 229 a 320. Ya, pero cada capítulo de eso, por ejemplo, abarca varios profetas. Sí, Entonces, tiene que ser el capítulo con todos los profetas que están ahí, no, o como bien, me abarco al que usted le interese, al que un usted le profeta. interese. Exacto, pero tiene Ok, que declarar haber leído las 90 páginas. O sea, una cosa es la claro, declaración de lectura y la otra es el informe mismo, sí, el donde hay informe. algún aspecto interesante, porque en 2 páginas igual es difícil tocar todos los temas, pues no daría el espacio de tiempo. Pero sí, aquello que le haya llamado más la atención, aquello que ha sido más significativo para usted, eso sacarlo y eso mostrarlo. Puede que suceda en un capítulo, en uno o 2 profetas, está bien. Ya. Ya, no sé si era eso para tener claro, porque hablaba de capítulo el trabajo, pero el capítulo abarcaba varios profetas, entonces por eso era mi duda. Ya, gracias, profesor. Ya agradece, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario más sobre lo abordado ahora? ¿No? Bien. No sé, ahí esta clase fue diciendo que tenemos que guardar todos los mandamientos, ¿ah? Y tener los baños a 10 metros de la casa. En el campo puede hacer eso, ¿no? Ir a las casitas, como dice la gente del campo. Oye, a las casitas. Pero acá no se da. Pro- Hermano Moisés, Antes que se vaya, profesor, una consulta, ¿usted sabe si en Chile, hay algún instituto, algo donde uno se pueda especializar en el Antiguo Testamento? especializar mismo, no. Lo que tenemos es una malla completa de licenciatura en teología, donde la cantidad de materias y semestres dedicadas al Antiguo Testamento es harto. Ya, Ya, por ejemplo, yo lo que recuerdo ahora el seminario de nuestra iglesia, los otros también, no tengo nada que decir, son muy buenos, conozco varios. No obstante, tienen enfoques diferentes. Nuestra iglesia es confesional y honestamente declara ser reformado sobre su visión teológica. Tenemos teología bíblica del Antiguo Testamento como primera materia, aparte de la hermenéutica que aborda en general, pero específicamente el Antiguo Testamento. Tenemos teología bíblica del Antiguo Testamento, tenemos Hebreo 1 y 2, sobre lo cual se estudia el Antiguo Testamento porque el hebreo es la lengua del Antiguo, aparte del arameo, pero hebreo. Y tenemos 3 exégesis, que son trabajos dedicados a textos del Antiguo. Sería exégesis de Pentateuco, de Salmos y de Profetas. O sea, hay 6 ramos en 6 semestres específicamente abordados antiguos, ¿ya? Más otras materias en general, que son introducción a la Biblia, hermenéutica, pero no los digo como antiguo específico porque son de antiguo y nuevo, ¿ya? ok. Misma cosa para el nuevo. En el Nuevo Testamento tenemos griego 1 y 2, teología bíblica del nuevo y exégesis de evangelios, de epístolas y de historia, creo que de hechos también. Entonces, el foco está puesto en la teología bíblica y en la exégesis misma. ¿Ya? Hay algunos seminarios que se enfocan más en la filosofía y otros temas interesantes, pero el nuestro dedica muchas materias y muchos semestres al área de la teología bíblica. Este es el seminario reformado, ¿cierto? No, el seminario teológico presbiteriano, se llama Presbiteriano. José Manuel Ibáñez Guzmán, sí. Ah, Y de ya. hecho, varios profes que hacemos clases en Educa somos profes también del seminario presbiteriano. Ah, ok. Con excepciones, pues hay hermanos que están en Centroamérica, de lo que me acuerdo ahora está el hermano Joselo, hay otros más, y Daniel, porque mi hermano no hace clases en el presbiteriano, es de la iglesia bautista, ¿ya? Ah, Sí. ya. Profesor, Y y eso. después de este curso, ¿qué viene? ¿Cuál viene? No me pregunte tanto, no me acuerdo ¿No? ahora. Yo en lo personal, las materias que he dictado hasta ahora son las teologías del Antiguo, contextos del Antiguo Testamento también, que si alguien no la ha tomado, la va a tener que tomar conmigo en algún momento, si el Señor nos da vida y salud. Junto con eso, he dictado hermenéutica,
que son toda materia de teología bíblica y exégesis, y creo que también he dictado misiología, si no mal recuerdo de los que están aquí. Esas son las materias que yo dicto. A mí me faltan como 6 ramos. Y Oh, queda poquito. de esos 6 me falta homilética, misiología, y no recuerdo los otros, sí, no recuerdo los otros. Pero son poquitos. Tengo entendido que el programa de homilética parte ahora, la próxima semana, con el pastor Caleb. Él va a dictar homilética. Sí, yo no sé si va a ser tomado aparte o va a ser como homilética, porque era como complementario al curso de homilética. Voy a consultar entonces con el pastor Cristian, ¿ya? Sí, Si sí, él al menos varios de aquí nos inscribimos ya al de homilética. y como se iba a juntar por eso estoy tratando de avanzar para no tener tantos trabajos. Harta Así cosa. que, sí, ¿No? Y el profesor de Antiguo Testamento pide harta lectura, así que... sí. Oiga, profesor, Sí, profesor, pero hermana Vania, sí. sáquenme de una duda, pero nosotros terminamos este curso del Antiguo Testamento y después vendría otro, ¿no es cierto? Así nos vamos Pero, a ir como por pero módulo. exacto, pero no tengo seguridad, hermana Vania, que sea de inmediato. O sea, no puedo asegurar que apenas terminamos ahora teología, venga con texto. Eso es lo que no sé. Ese tema lo maneja con mayor certeza el pastor Cristian. Si gustan, el próximo miércoles les tengo la respuesta más acabada respecto de cuál materia viene. Le agradecería, profesor. Es que ¿sabe lo que pasa? Es que yo en paralelo estoy haciendo un magíster. Yo soy asistente social, entonces quería organizarme mejor con los tiempos. Entonces por eso quería hacerle la consulta. Si me pudiera averiguar, solo si se acuerda, se lo agradecería mucho. Por supuesto, mi hermana. Vamos a consultar con el pastor Cristian cuál materia sigue para darle seguridad a la próxima clase. Muchas gracias, profesor. Queridos, ¿les parece que le demos gracias a Dios por este tiempo? Dios es bueno y nos permite aprender, conocerle más, pero también para servirle, para servir al Señor. A eso el Señor nos llama, así que en ese espíritu, en ese ánimo, les voy a invitar a que oremos. Voy a pedir a la misma hermana Vania Guajardo si nos puede, por favor, dirigir una oración para cerrar esta jornada, por favor. Gracias. Amado Señor, en esta noche te damos las gracias ante todo. Ha sido una clase en la cual hemos podido conocer más de ti, Señor. Quisiera pedirte en esta noche una bendición para mis hermanos que están acá, para este curso, por todos los aprendizajes que cada uno nos entrega. También darte gracias por nuestro profesor, Señor. Poner a tus pies esta semana, este restito de semana que queda, Señor, cada uno con nuestros afanes, con nuestras responsabilidades, con nuestro tiempo. Pero estamos contentos, Señor, porque estamos avanzando en conocer más de ti, en conocer de tu palabra, Señor. Una bendición especial, papito, para las familias, Padre amado, de todos mis hermanos que están acá. Señor, te pido por sus familias, por sus trabajos, por el pan que tú colocas en nuestra mesa todos los días, y esperamos, Señor, poder verte, poder saber más de ti y vernos, encontrarnos el próximo día miércoles. Gracias, Señor, nos sentimos contentos, te damos las gracias, Padre amado, y ponemos a tus pies todo lo que venga, y insisto, poder encontrarnos nuevamente el próximo miércoles y aprender más de ti. Amén, Señor. Amén. Queridos, que tengan una linda noche. Que Dios les bendiga mucho. Nos encontramos el miércoles. Gracias. Chao a todos, nos vemos. Chao, chao. Que estén bien. También. Chao, chao.